Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CFUDI. Bienvenidos al programa número 31 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Encaramos la recta final del año cruzando los dedos para que no llegue la temida sexta ola mientras el coronavirus vuelve a hacer estragos en buena parte de Europa, con la esperanza puesta en poder pasar por fin unas felices fiestas navideñas gracias al alto porcentaje de la población española que está vacunada y, por qué no, también por el buen hacer de los centros educativos que han sido ejemplares en toda la gestión de la pandemia. Hoy, en nuestra primera sección desde el estrado, Luis Miguel Belda nos habla de un tema preocupante. Las agresiones a profesores siguen aumentando, como refleja el último informe del Defensor del Profesor que publica anualmente el sindicato AMPE. Mientras, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, sentamos hoy a Leo Farache, director general de la plataforma Educar es Todo, miembro de nuestro consejo editorial y, sobre todo, un entusiasta de la educación y la comunicación. ¡Comenzamos! Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Finales de los 70. Tendría yo unos 10 u 11 años, en los estertores del franquismo y de un modelo educativo que entre los profesores más veteranos empezaba ya a languidecer. Era un modelo basado en una autoridad malentendida que daba miedo, ¿por qué no decirlo? Porque aún entonces el castigo corporal estaba consentido. No es que una ley lo amparara, pero esta que le habla, y muchos de ustedes, conoció los tirones de oreja, del pelo en la nuca, que aún era peor, los golpes en la palma de la mano con una regla de madera. Decía que tendría yo unos 10 u 11 años cuando don Antonio, no he olvidado nunca el nombre, le atizó a un compañero de clase un bofetón de tal magnitud que quedó sordo. Yo he tratado con los años a aquel alumno que perdió la capacidad de escuchar por uno de sus oídos. Hace ya unos largos años que no sé de él. Le irá bien. Pero le recuerdo siempre que se conoce algún informe en el que se habla de los ataques violentos que reciben ahora los profesores por parte de los alumnos y, lo que es aún peor, de los padres de alumnos. Es una minoría de casos, pero ni un solo caso es permisible. Don Antonio era un hombre corpulento, un viejo profesor que no medía que sus alumnos eran físicamente frágiles y que tampoco consideró a lo largo de su vida docente que atizar una bofetada a un niño fuera un problema. Era su modus operandi ordinario, el de muchos profesores de su generación y de las anteriores, de subrayar su autoridad. Era un modo, una autoridad que la clase docente ha perdido en los últimos 40 años, al mismo ritmo que los alumnos creen que solo tienen derechos en el aula. Leo en Éxito Educativo el último informe del Sindicato de Profesores AMPE que refleja un ligero aumento de los casos de falta de respeto y acoso a profesores que no solo procede de los alumnos, sino también de sus padres. Por ejemplo, presiones al profesor para que le suba la nota a su hijo, que digo yo que si ese hijo ha sacado un 2, pues quedarán tranquilos los padres si el profesor se amilana y se la sube a un 3. Bueno, ya ni eso, porque como van a pasar de curso ahora con suspensos y será el profesor el responsable, qué fácil se lo van a poner, ¿verdad? Bueno, bromas aparte, y mal que las haga, porque este no es asunto de broma, sino de disgusto, y de disgusto gordo, una sociedad que está demostrando al mundo, sí, al mundo entero, su responsabilidad en un asunto no menor como el de la vacunación contra la COVID, frente a sociedades peligrosamente irresponsables. Una sociedad como la nuestra, digo, no puede permitirse el lujo de soportar ninguna insolencia de ningún alumno
contra ningún profesor y ni mucho menos de parte de sus padres. Porque la regla de 3 es matemática pura y no suele fallar. Un alumno insolente es casi siempre producto de unos padres igualmente insolentes, o cuando menos, indolentes. No tardemos mucho más tiempo en poner coto a estas actitudes violentas contra los profesores. Es tarea de todos. Conozco alumnos que reprenden abiertamente a aquellos compañeros suyos que se pasan de la raya en plena clase contra el profesor, también en el nivel universitario, más inesperado si cabe, porque tienen más luces, digo yo. Bueno, con todo lo que ello supone de riesgo para quien lo denuncia. Pero aquí no se piden héroes ni tampoco heroínas. Tampoco que la ley educativa dote de una autoridad al profesor que le permita volver a dar aquella bofetada con la que callar a 40 chavales en un aula. Lo que toca, le toca a toda la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, con el apoyo de quienes hacen las leyes. Es tiempo de ser más activos contra lo que no debe ser, porque si no soportamos a quienes no se vacunan porque sencillamente no les sale de donde salen estas cosas, tampoco debemos soportar a quienes creen que pueden amedrentar a quien nos enseña lo que nos servirá para ser mejores personas. Y hasta donde yo sé, este mundo funciona porque quienes aspiran a ser mejores personas son mayoría. De no ser así, yo mismo bajaría el telón y apagaría las luces, como decía José María García. Pero estoy convencido de que la clase no termina hasta que no suene la alarma, y la alarma de actitudes intolerables contra el docente ya ha sonado. El pupitre digital. Bienvenidas y bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de reflexión y entrevistas de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque además de ser pues toda una referencia en el mundo educativo, pues tenemos el placer de contar con él también en el consejo editorial de nuestro periódico y también pues tengo a gala ser su amigo. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Pupitre Digital. Encantadísimo de estar aquí, saludos a todos. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por invitarme. Muy bien. Leo, ¿por qué educar es todo? ¿Por qué educar es todo? Bueno, yo creo que esa es una experiencia. Bueno, seguro que todos los que nos están viendo están de acuerdo, para empezar, ¿no? ¿Y por qué educar es todo? Porque no tenemos más que ver cuáles son las consecuencias de educar. Y las consecuencias de educar son abrir un mundo de oportunidades para las personas. Yo tengo la suerte de colaborar con la Cruz Roja. Damos clases de español a inmigrantes que vienen de muy diferentes países y que todos vienen con la voluntad, con el deseo de hacer una vida pues en España, una vida fructífera en España. Y muchas veces mi mujer y yo, que vamos juntos, pues comentamos qué diferencia se nota entre aquellos que vienen con una misma necesidad, que es la necesidad de desarrollar una vida porque en sus países es imposible hacerlo. Digo, ¿qué diferencia hay entre aquellos que han tenido la oportunidad de recibir educación de sus madres, de sus padres, de la escuela, y aquellos que no? En realidad, educar es todo, porque educar permite abrirte la vida, permite desarrollar una vida, crecer personalmente, permite que tus aspiraciones se puedan cumplir, abrirte esa oportunidad al menos, ¿no? Educar es todo porque al final con la educación también nos entendemos a nosotros y entendemos la vida. Por eso, educar es todo. Pero yo creo que tú mismo y los que nos estén viendo ahora mismo también tendrán sus argumentos de por qué educar es todo. Uno de tus libros es Gestionando Adolescentes. Antes la plataforma Educar es Todo se llamaba Gestionando Hijos. ¿Cómo se aprende a gestionar hijos? ¿Dónde te dan el carnet? ¿En qué escuela se aprende a gestionar hijos?
Si lo Y a llego a gestionar saber, no vengo. adolescentes y gestionar adolescentes ya es de doctorado. Sin duda alguna. Supongo que hay una serie, digo supongo porque muchas veces parece que acudimos a este tipo de reflexiones, como la primera que me has invitado, de educar es todo, o esta de cómo se gestiona, cómo se educa a un hijo. Buscamos contestaciones cerradas, fórmulas secretas que nos permitan, pues, precisamente resolver temas que son muy complejos. Como la vida misma, ¿no? Es decir, como las cosas más importantes de la vida, ¿no? Que están llenas de condiciones necesarias y ninguna de ellas suficientes. Pues a los hijos, lo hemos escuchado siempre, se les educa con amor, pero muchas veces se nos olvida eso. A los hijos se les educa pues con límites, se nos educa con sentido común, se les educa con diálogo. En definitiva, pues se les educa aprendiendo de lo que otros han hecho, leyendo, sabiendo algunas técnicas. Yo qué sé, pues si sabemos cómo funciona nuestro cerebro, pues y funciona el cerebro de nuestros hijos, pues es más fácil que acertemos. Pero sobre todo yo creo que diría que de las cosas más importantes es con la mirada y con la escucha, ¿no? Con una mirada, como decía antes, de amor, pero una mirada abierta, y con la escucha, tratando de escucharles a nuestros hijos, escuchar el entorno, y eso nos proporciona, pareciendo algo muy sencillo, no es nada simple, nos proporciona una gran ventaja para poder educar mejor. También eres un gran defensor, y lo has dicho ahora mismo, del sentido común. De hecho, tienes un blog que es partido del sentido común. ¿Crees que la educación en España se está rigiendo por el menos común de los sentidos? Bueno, no creo que tanto, ¿no? Pero es indiscutiblemente, como ocurre en otros países y sin duda en España, pues la educación es objeto del debate político. Y el hecho de que la educación sea objeto del debate político, pues perjudica, ¿no? a la propia educación. Yo me imagino que si en alguna ocasión se consiguiera tratar de establecer una serie de mínimos, los puntos de encuentro sobre qué es lo que queremos hacer con la educación, qué es lo que soñamos que nuestros niños y jóvenes sean en el futuro, estoy convencido, yo creo que todos estamos convencidos, que encontraríamos más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Y esto ocurre en cualquier otro entorno, ¿no? En un colegio, en la familia, entre amigos. Cuando nos sentimos a debatir, pues tratemos de encontrar los puntos de acuerdo y después reflexionamos juntos sobre los puntos de desacuerdo para llegar precisamente a un acuerdo final que nos permita mantener unas relaciones pues que sean fructíferas, que sean buenas, que sean sanas. Entonces, efectivamente, es decir, que mientras la educación sea objeto del debate político y sea un objeto de una discusión donde los políticos tratan de enfrentarnos unos a otros, pues no vamos a conseguir mucho. Y después, yo creo que también se cuenta poco, esto se dice tantas veces, pero es tan cierto, se cuenta poco con quienes dan la educación, ¿no? Los que proporcionan la educación, que son los profesores, los colegios. Se visitan poco, me da la impresión, los colegios, se habla poco con los profesores, se les motiva poco, y en definitiva, pues este grandísimo equipo educativo que es la escuela, que son las familias, pues necesitan de líderes que traten de ayudarnos a visualizar precisamente la primera pregunta, ¿no? El poder de la educación. Y eso, pues, me da la impresión que no se hace. ¿Y cómo se podría fortalecer ese equipo educativo? ¿Es una cuestión de comunicación? ¿Es una cuestión de falta de tiempo? ¿Es una cuestión de que cuál de las patas es la que más falla? ¿El cole? ¿La familia? ¿También vosotros involucráis a las empresas? ¿Las instituciones? Sí, sin duda alguna. El equipo educativo, cuando se habla de equipo con relación a la educación, pues parece razonable que participemos todos, ¿no? La compañera que nos está asistiendo
en esta entrevista, decía que esta tarde tenía que ir a vacunar a sus hijos y que la empresa le había permitido pues una flexibilidad para precisamente hacer esa función, ¿no? Y hay empresas pues que ni permiten eso y prefieren que como excusa, como permiten a sus empleados pues ir a arreglar un coche, pues digo, porque es un instrumento de trabajo y a lo mejor les ponen pegas para ir a visitar al colegio, para ir a una tutoría donde va a tener la oportunidad de charlar sobre lo que más le importa, ¿no? que son sus hijos, ¿no? Pero indiscutiblemente el equipo, la sociedad, puede crear un clima muy favorable para la educación. Es decir, que cuando nosotros hablamos de educación entre nosotros, en la familia, o cuando tenemos la oportunidad de conocer a un profesor, o cuando, lo que decía antes, ¿no? Una empresa pues emplea a sus empleados, si la educación forma parte de sus prioridades, pues nos vamos a encontrar con un clima favorable. Y yo creo que todos sabemos lo que significa un clima favorable en cualquier entorno, ¿no? Insisto, en nuestra familia, en el trabajo, qué bien se está, ¿no? Cuando estás en una empresa y dices, joder, pues tengo un buen ambiente. Bueno, pues crear un clima favorable, social, a favor de la educación, es que navegar pues con un viento, pues eso, a favor. Y esa es una misión de cada uno de nosotros, indiscutiblemente. Es decir, que no tenemos por qué reclamar al papá Estado, a los papás políticos que hagan eso, sino que es una función que cada uno de nosotros podemos hacer, que es crear climas favorables, microclimas favorables en torno al mundo de la educación, con nuestros hijos, con los profesores, con el centro escolar. Por supuesto, tenemos responsabilidades en la empresa. Por supuesto, las instituciones pueden hacer cosas para poner la educación en un punto de relevancia. Y eso es el equipo educativo, es crear un clima favorable para que la educación se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Leo, en el último Educar es Todo, en el último gran evento, la preocupación, ¿no?, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías han estado presente. Vamos, en varios de tus eventos se ha ido pues recogiendo la opinión y la participación de grandes expertos. ¿Crees que se nos está yendo de las manos a los padres, a los adolescentes, a los educadores la gestión de esto? ¿Cómo ves ese abuso de las pantallas con preocupación? ¿Qué iniciativas también tenéis desde Educar es Todo para ayudar a las familias y a los educadores? Bueno, yo creo que este nuevo amigo que nos ha venido a visitar, que son las redes sociales, pues ha invadido nuestras vidas, y no únicamente la de nuestros hijos, sino probablemente también las nuestras. Y tenemos que aprender a convivir con las redes sociales. Indiscutiblemente nuestros hijos ya han nacido con ese entorno, o han nacido, se desarrollan en ese entorno y invierten o pierden muchísimas horas pues viendo cosas que incluso ellos mismos saben que no les hacen bien y que además les hace malgastar el tiempo, ¿no? Yo creo que cualquiera, perdón, de nuestros hijos adolescentes que a lo mejor estén muy enganchados a Instagram, que pasen 3, 4 horas, 2 horas, yo qué sé, diariamente en esa plataforma, cuando les preguntamos, ¿pero tú te das cuenta que si dedicaras esas 2 horas a hacer deporte o 2 horas para que bien dominarías unos cuantos idiomas, ¿no? Pero bueno, también ese es un debate que creo que nuestros padres nos decían con otras cosas. No recuerdo muy bien con cuáles, con la televisión o porque hacíamos el zángano, ¿no? Pero, en definitiva, efectivamente, las redes sociales mal utilizadas pues nos perjudican como personas, perjudican sobre todo nuestras relaciones. Recientemente he leído un libro que se llama En defensa de la conversación, y efectivamente lo que viene a defender la autora es que en muy diferentes contextos, y uno de ellos es la familia, es el daño que hace a la conversación, por lo tanto al progreso de esas sociedades, ¿no? Que cada una de ellas, la empresa, por ejemplo, la empresa demuestra que la conversación tecnológica, la conversación digital, nos hace menos productivos. A pesar de que habrá personas que piensen lo contrario, pero el hecho de que conversemos
nos añade matices, permite innovar, permite crear. Bueno, pues esto ocurre también en el entorno de la familia. Transmitir nuestros valores, tratar de, nuestros valores o los valores que pretendemos como sociedad, tratar de tener una conversación rica donde eduquemos a nuestros hijos, se convierte en un reto más complicado con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ejercer educadores. Y ejercer educadores es liderar el equipo en casa, y tomar decisiones sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Se trata de argumentar con criterio delante de nuestros hijos o de nuestros alumnos, y no hacerlo pues simplemente con una es que en esta casa no se hace, sino argumentar por qué en esta casa no se hace, tratar de fomentar las conversaciones inteligentes, ricas, mirar a los ojos. Y por otra parte, creo que lo más importante es cultivar el buen ejemplo. Y de esto también en este libro, y yo creo que en otros muchos, pues se habla, ¿no? Que es, al final, les decimos cosas a nuestros hijos que después nosotros les decimos cosas que no hagan a nuestros hijos, que después nosotros hacemos. Y lógicamente a cualquiera de nosotros eso nos parecería pues algo sin sentido. En tu último libro, hablando de la conversación, tu último libro, El arte de comunicar, haces también alusión a la importancia que tiene la comunicación para los profesores. Y la verdad es que llama la atención, ¿no?, que los estudios de magisterio, los antiguos estudios de magisterio, los grados de educación, incluso los posgrados, ¿no?, que hay que hacer ahora para ejercer el máster de profesorado, tenga un papel tan pequeño, ¿no? ¿Por qué crees que se debe potenciar mucho más la comunicación? ¿Qué aporta la comunicación a un educador? Bueno, la comunicación, podríamos decir, hablando de condiciones necesarias y suficientes, como decíamos antes, pues que una condición necesaria para poder transmitir el conocimiento, ilusionar con el conocimiento, es la comunicación, ¿no? Que yo puedo saber, yo creo que todos hemos convivido con profesores que aparentemente sabían muy bien su asignatura, sabían muy bien, habían estudiado mucho, pero en cambio su capacidad para transmitir, ilusionar, para tratar de hacerte las cosas fáciles, para aprender o para aprehender el conocimiento, digo con H intercalada, pues era muy limitada. Y a esos profesores, pues nosotros como alumnos, tomó la decisión no voluntaria, sino de desconectar, de no poder amar la asignatura. Entonces, la comunicación para un profesor pues es un instrumento vital, como es el conocimiento de la asignatura. Indiscutiblemente, como tú dices, Víctor, pues igual que ocurre en la medicina, pues ocurre también en el magisterio. La comunicación no es, digamos, una asignatura o una tarea central, que debería ser una especie de mentalidad más que de asignatura, que debería atravesar, pues ya digo, la carrera de medicina o la carrera o un máster de alguien que quiera liderar un equipo, ¿no? Y por supuesto, pues también la del profesor. Comunicar, aparte de todos esos beneficios, lo que nos hace, nos permite ser, digamos, más poderosos, ser más libres, de tener la oportunidad de poder relacionarnos mejor con nuestros alumnos o nuestros hijos. Por lo tanto, esa es la razón principal. Y después que a través de la comunicación vamos a descubrir también muchísimas oportunidades de cómo presentar a nuestros alumnos en función de cómo sea el grupo, de cómo sean los alumnos, de presentar la asignatura, los conocimientos. Y por lo tanto vamos a tener pues muchísima más eficacia. Y hablando también ahora de eficacia y de gestión en los centros educativos, pues también has visitado muchos colegios, estás siempre involucrado y organizando también eventos en los propios colegios. ¿Qué áreas de la gestión crees que todavía hay que mejorar, ¿no? Muchas veces en los centros educativos, pues la dirección, la gestión recae en manos de un equipo directivo que son profesores. ¿Qué áreas crees que se deberían mejorar para, a través de esa mejor gestión, tener una mejor educación? Bueno, es decir, que a pesar de visitar muchos colegios, sí, he tenido la oportunidad como espectador y por lo tanto estas recomendaciones o estas sugerencias que hago, los hago, bueno, como todas, ¿no? Desde la humildad,
me da la impresión, por ejemplo, que una de las cosas que normalmente son muy mejorables, pues es tratar de fomentar la inteligencia colectiva, ¿no? Que es tratar de fomentar o de descubrir primero las buenas prácticas y después pues tratar de fomentar. El otro día lo hablaba con un director de un colegio, le digo, estábamos hablando de profesores que él y yo conocíamos y entonces hablábamos precisamente de una profesora que todos, absolutamente todos admiramos. Es decir, los profesores, el equipo directivo, los alumnos, las madres y padres, es una profesora espectacular, ¿no? Y entonces le pregunté precisamente por esto. Digo, si sabemos que esta profesora, de nombre Mari Carmen, lo hace tan bien y todos estamos de acuerdo en que lo hacemos bien, hay algunas cosas que podríamos decir que todos podríamos o podríais aprender de Mari Carmen. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, no se hacía en realidad nada formal. Todo el mundo sabía que lo hace bien, pero no hay, digamos, un sistema que nos permita que las cosas que se hagan bien puedan ser aprendidas por otros para descartar aquellas que no se hacen bien, sin ánimo de criticar, sino con el ánimo de prosperar, de progresar, ¿no? Eso sería una de las partes. Y otra, de la que antes hemos mencionado conjuntamente, pues es el trabajo en equipo, que es en realidad tratar de extender esta idea de inteligencia colectiva y hacerlo no únicamente con el profesorado, sino hacerlo también con los otros colectivos que participan muy directamente con la vida escolar, que son las madres y padres. A mí me da la impresión que claro, que hay madres y padres que son realmente molestos y que se pone el foco en los que molestan y no en aquellos que en cambio pueden ayudar, ¿no? Y por lo tanto, creo que el colegio, el centro educativo le va mejor cuando detecta a aquellos que pueden ayudar y de nuevo trata de contagiar a aquellos que quieren ponerle palos a las ruedas. Y eso sí, se va extendiendo, hace que el colegio sea mucho más que el recinto escolar, sino que va extendiendo sus tentáculos, su forma de proceder y al mismo tiempo se alimenta de lo que otros saben. Recientemente habéis presentado también un informe y unos premios con el tema que es de creciente preocupación, que es el bullying. ¿Crees que los centros educativos están preparados para afrontar un tema tan complejo y que además se relaciona también bastante con la educación emocional, ¿no? Que ahora también está que tiene tanto protagonismo en el mundo educativo? Bueno, eso sí que no va a ser una opinión mía, sino que va a ser el reflejo de la investigación, de las dos investigaciones que hemos hecho, pues entre madres, padres, entre niños y entre profesores. Yo creo que hay dos temas para contestar a esta pregunta que me acabas de plantear, Víctor. Uno que es el grado de formación, de preparación que tienen los profesores al respecto de un tema como es el acoso escolar, ¿no? Y solamente hay 2 de cada 10 profesores que reconocen, que dicen que se sienten preparados para afrontar situaciones con solvencia, situaciones relacionadas con acoso escolar. De ahí podemos desprender que los profesores primero son humildes y reconocen ese desconocimiento y podemos decir que hay que solucionar eso, ¿no? Porque efectivamente los profesores también manifiestan, me parece que son 2 de cada 3, que las situaciones de acoso escolar están afectando a la vida escolar, al rendimiento de sus alumnos, ¿no? Y después también en proporción parecida, 2 de cada 3 colegios, lo estoy diciendo de memoria, espero que no equivocarme, pero bueno, es una cifra bastante aproximada, dicen o reconocen también que no les gusta hablar de acoso escolar porque eso provoca una mala imagen que se proyecta hacia el exterior, ¿no? De nuevo nos encontramos con todo lo que hemos hablado anteriormente. Nos encontramos con una sociedad que empezando por el colegio, quiere tapar un aspecto importante del mismo, ¿no? Que es la convivencia, ¿no? Vale la pena recordar,
aunque en este entorno yo creo que todos lo saben, ¿no? Que 1 de cada 4 alumnos pues hemos sufrido en algún momento pues acoso escolar. Y lo digo en primera persona porque yo lo he sufrido y en 2 colegios diferentes. Y es verdad que te hace la vida pues más molesta, que vas al colegio con menos ganas y aprendes de forma diferente, etcétera, etcétera. Bueno, digo que mientras haya colegios, ya digo que es 2 de cada 3 de los encuestados que así lo manifiestan, de los profesores, que dicen que en su colegio prefieren no hablar de acoso escolar, pues entonces no vamos a solucionar el problema. Es como esa pareja que al final acaba rompiendo porque es que no hablamos del tema, yo qué sé, o en la empresa, es que al final me echaron, pero es que no tuvimos oportunidad de hablar del problema, ¿no? Es decir, los problemas están para abordarse y eso es un problema que tenemos que visualizar. Tenemos que visualizar en esos pupitres, esos niños que sufren el acoso de sus iguales y que, por otra parte, los adultos estamos ahí pues como espectadores sin hacer nada porque, oye, no vaya a ser que dé una mala imagen de nuestro colegio. Entonces, estas cosas, pues efectivamente hay que mejorarlas. Precisamente para esta investigación, pues habéis contado, ¿no?, con una empresa, con el patrocinio de una empresa. Parece que hay también, ahora se habla mucho del interés creciente por, digamos, las empresas en el mundo educativo. Bueno, desde un punto de vista más, digamos, económico de comprar centros educativos, están entrando fondos internacionales, se están creando grupos de colegios. Y por otro lado vemos también cómo grandes empresas están preocupadas y participan, ¿no?, pues, en eventos como Educar es Todo, como patrocinadores, empresas que patrocinan estudios sobre la convivencia, grandes bancos que tienen iniciativas muy potentes y muy conocidas en educación. ¿Cómo percibes esa preocupación de las empresas? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Y crees que va a ir a más o crees que es simplemente una cuestión de, bueno, pues hay una responsabilidad social corporativa que hay que atender y bueno, pues a veces se acusa, como el marketing siempre es malo, ¿no? Pues como una cuestión únicamente de marketing. ¿Cómo percibes esa relación entre empresas y educación? Bueno, lo percibo muy positivamente y, como bien dices, Víctor, pues forma parte del marketing, de la comunicación, de la responsabilidad social, pero en definitiva de la imagen que quieren proyectar las empresas, las marcas, de cara al exterior. ¿Y por qué ocurre eso? Porque también hay una creciente preocupación, afortunadamente, por parte de la ciudadanía, de la sociedad en general, por la educación. Creo que cada vez hay más madres y padres pues que quieren hacerlo bien como educadores y más profesores que se forman. Creo que dibujamos un escenario muchas veces muy pesimista, pero en cualquier caso venimos de una situación peor, estamos en una situación mejor con cosas que son mejorables. El hecho de que las empresas intervengan, traten de hacer cosas que hablen de educación, pues es sumamente bueno. Como tú dices, pues una empresa de mochilas, Toto, tiene un programa mundial que se llama Dilo Todo contra el Bullying. O Orange, pues hace una cosa que se llama Family On para tratar de formar en los buenos hábitos y en la responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, y muchísimas otras empresas, como decías tú, o el propio BBVA con Aprendemos Juntos, pero también el Santander tiene muchísimas becas. En definitiva, muchas empresas hacen cosas porque saben que conectando sus marcas con la educación van a encontrar pues un territorio amable, un territorio con el que las personas pues se sienten a gusto y conectan. Pues hay 13,5 millones de personas en nuestro país que todos los días deberían hacer lo mismo, que es educar. Estoy hablando de madres y padres que tenéis, ya no, hijos entre 0 y 18 años. Por lo tanto, lo veo fantásticamente bien. Ahora, sobre la intención, como apuntabas, Víctor, pues supongo que habrá quien lo haga con una intención puramente mercantilista y quien, en cambio, pues lo haga desde el convencimiento. En cualquier caso, nos van a hacer bien, siempre y cuando utilicen pues a buenos expertos y traten de darnos buenos mensajes, ¿no? Que por el momento lo que yo veo, por lo general, pues son cosas fantásticas, ¿no? Muy bien, Leo, pues vamos llegando al final de la entrevista y siempre la terminamos con una misma pregunta, que además yo la tomé de una iniciativa tuya que llevaste a cabo hace un tiempo
sobre el mejor colegio del mundo. Bueno, ¿cómo percibes tú o cómo visualizas tú a ese mejor colegio del mundo? Bueno, lo percibo, claro, si tomo como referencia qué es lo que hicimos en su día con este proyecto que llamamos el mejor colegio del mundo, pues tenía esta condición necesaria que es el hecho de que madres, padres y profesores, docentes trabajaran en equipo. Pero visualizo el mejor colegio del mundo, claro, hay quien diría, joder, pues el mejor colegio del mundo pues debe tener campos de fútbol muy grandes. Claro, esto no va a ser posible, esto limitaría muchísimo. Pero yo percibo el mejor colegio del mundo, pues como he dicho antes, como un espacio de inteligencia colectiva, con una ilusión compartida, con un colegio lleno de bondad, de una mirada positiva, con amor, con profesionales, digo porque no quiero decir, bueno, entonces ya con que tengamos una mirada positiva sirve, no, con profesionales que aman a sus alumnos y a la asignatura, y cuando digo y aman a sus asignaturas es porque son grandes profesionales de la asignatura. Percibo un colegio, el mejor colegio del mundo, como aquel en que los profesores pues hablan entre sí y consiguen, pues como decía antes, con esa ilusión compartida, tener unas prácticas innovadoras porque van descubriendo, no porque sean de las nuevas tecnologías, sino porque van descubriendo y van progresando en el camino de la educación. Y en definitiva también sueño con ese mejor colegio del mundo como aquel en que todos, o casi todos, porque todos es imposible, están orgullosos de su colegio. Muy bien, Leo, pues muchísimas gracias por estar hoy en el Pupitre Digital. Enhorabuena por todas las iniciativas que llevas a cabo y bueno, pues ya sabes que desde aquí en Éxito Educativo pues vamos a ayudarte a difundir pues estas muchas acciones y buenas que realizas por la educación. Muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y felicidades también a ti y a todo el equipo de Éxito Educativo. Hacéis una labor impresionante y nos mantenéis todos los días pues con novedades y nos permiten efectivamente pues saber más de educación. Muchas gracias. Gracias, Leo. Y hasta aquí el último programa de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento al equipo técnico que hace posible este podcast, liderado por Raúl Pérez Salvador y por Mar de los Santos en la grabación y edición. Y cómo no, a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.